Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es miércoles 17 de mayo y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 16 del 12 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿se acuerdan que les he explicado a ustedes que los hermanitos protestantes tienen una cosa que dice que solo escritura? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Que uno dice, ¿solo escritura? ¿Y dónde está eso de solo escritura? Sí, siempre le he dicho a un pastor, a un cristiano, que me muestre o que le averigüe a su pastor dónde dice solo escritura, porque se supone que si lo dice, pues debe serlo. Y entonces aquí queda todo aumentado. Aquí Jesús dice: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Tengo mucho más que decirles. Había que decir mucho más sobre fe. Había que decirle mucho más sobre iglesia. Había que decirle mucho más sobre los tiempos. Había que decir mucho más, pero sería demasiado. O sea, usted ya si no más, con esos 3 años que hemos estado juntos, ustedes conmigo, les está diciendo a los apóstoles, a los discípulos, si les he dicho y ustedes no alcanzan a digerir todo, sería más todavía darles a ustedes, entonces no puedo. ¿Qué está diciendo con esto? Más, o sea que más de lo que quedó dicho. O lo repito, sí, tengo mucho más que decirles, ¿ves? Entonces, ¿cómo así que es solo escritura? Si hay mucho más que decir, ¿cómo así que es solo escritura? Hay mucho más que decir. Listo. Reto a un hermano separado, si es que tiene la valentía, aunque generalmente no tiene la valentía, porque eso es para ellos, sería aceptar con humildad que hay algo más. Pero yo, para no ir más lejos, lo retaría a que tomen a una santa de nosotros como es Santa Catalina de Siena. Listo. Y estudien el único libro que tiene ella escrito, porque tiene muchas cartas, pero solamente un libro que se llama Diálogo con el Padre de Dios. El Padre de Dios la toma a ella por el Espíritu Santo y empieza a revelarle muchas cosas. Que la tomen a ella. Si tuviera la humildad, tendrían que caer a los pies de la Iglesia Católica. Tendrían que caer porque sí o sí queda claro. Las declaraciones que hace sobre la Eucaristía, las declaraciones que hace sobre María Santísima, el Padre Dios, diciéndole a ella, dictándole a ella, porque había mucho más que decirles, pero no podía quedar. Ellos que desprecian tanto a la Santísima Virgen María, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque es que aquí hay muchas verdades reveladas, ¿sí? Y otras que no se podían dejar, que tenían que a través del tiempo evidenciarse, revelarse. ¿Ok? Entonces aquí queda bien claro, así que solo escritura es el error, un error graso del famosito Martín Lutero, ¿sí? Que él fue el que se lo inventó, él fue el que se lo inventó. A mí que no me digan más, que eso no está escrito en la Biblia, que no hay que, entonces se lo inventó, porque como estaba en división, estaba en pelea con la iglesia en ese entonces, y el más soberbio no fue capaz de aceptar lo que en ese momento el máximo jerarca de la iglesia le está diciendo: sabe que mire, baje el volumen. Otros santos como San Francisco de Sales le dijo: no, venga, hagamos una discusión nosotros. No era capaz de aceptarle a los santos, ¿cierto? Era una discusión y no, yo voy a escribir y yo no más. Y entonces se hizo sus gestiones políticas, entonces se volvió mano derecha de los príncipes, que obviamente les convenía esa nueva visión más laxa y que no tenían que entregar cosas y que no existe más. Entonces también se volvió un pacto entre ellos histórico-político. Entonces miren pues toda la degeneración de estos hermanos protestantes, cómo es que no conocen su historia, cómo es que no conocen lo que ellos consideran que ellos dicen que conocen mejor que nosotros la Biblia, y dice: venga, si conocen, entonces ¿qué pasó con este pasaje? Si tengo mucho más que decirles. O sea que ¿cómo así que es solo escritura? Bueno, sí, nosotros tenemos que sentirnos contentos, es porque vamos a tener el Espíritu Santo. La iglesia está todavía en estos 40 días de la resurrección del Señor con la ascensión, y después los otros 10 días que vienen con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí el tema es si tú también has dejado que el Espíritu Santo te ilumine, listo, y te declare cómo es que tienes que vivir. Si leyeras a Santa Catalina de Siena, tú católico que también eres muy ignorante en el tema,
con iglesia porque tú pues simplemente crees que porque la tradición de tus abuelitos es ir a misa y casarse por la iglesia y eso es todo. Y dice, no, 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 tienes que conocer iglesia. Y si conoces iglesia, entonces conoces cómo es que se vive un matrimonio, cómo es que se vive un sacramento, cómo es que tienes que ser pulcro, buena esposa, buen esposo, cómo es que tienes que tratar de ser justo con tus hijos, justo con tu esposa, justo con tu esposo, cómo es que las finanzas se manejan de una manera diferente con Dios, cómo es que la vida sacramental te exige a ti ser una persona íntegra, ¿cierto? Entonces sería diferente porque sería el Espíritu Santo que mora dentro de ti, porque la iglesia viene despertándote y diciéndote cómo debes vivir un matrimonio. Y el Espíritu Santo le ha dicho a la iglesia cómo hacerlo. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.